Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Nosotros les vamos a exponer sobre la monoartritis y el tratamiento. Como una breve introducción, vamos a tener que las enfermedades reumatológicas son uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria, con una prevalencia del 10 al 40% de la población adulta. Cuando una inflamación afecta a solo una articulación, estamos hablando de la monoartritis, y esta puede ser aguda o crónica. Aguda es un tiempo entre 2 a 6 semanas y la crónica va a ser mayor a 6 semanas. Entre las principales monoartritis tenemos la monoartritis gotosa y la monoartritis séptica. Para diferenciar entre una monoartritis gotosa o inflamatoria y de una séptica, vamos a tener un estudio del líquido sinovial en donde la viscosidad va a ser diferente, porque en la gotosa va a ser una viscosidad baja, mientras que en la séptica variable. Igual el líquido va a ser translúcido en la inflamatoria y opaco en la séptica, y los leucocitos van a estar mucho más aumentados en el séptico. Y también tenemos otras monoartritis que son menos frecuentes, que son las secundarias a traumatismos, y pueden ser también secundarias de enfermedades como osteoartritis, artritis reumatoide, reumatismo palindrómico y artritis reactiva. La principal monoartritis que tenemos va a ser la artritis gotosa o la gota, que esta tiene una prevalencia del 1% y se va a dar más en una población mayor de 65 años, que están asociados con condiciones relacionadas con la hiperuricemia y alto uso de diuréticos y ácido acetilsalicílico en dosis bajas. La gota se va a producir por un depósito de cristales de urato monosódico a nivel articular. Suele afectar mayoritariamente a hombres de mediana edad y sobre todo en extremidades inferiores, y el inicio de la gota siempre va a ser en las articulaciones metatarsofalángicas. Y los criterios diagnósticos para saber si es que es una gota o no, vamos a tener que tiene que ser más de un ataque de artritis aguda, una máxima inflamación desarrollada en un día, un ataque monoarticular, presencia de eritema, presencia de dolor en la primera articulación metatarsofarángica, episodio unilateral en la primera articulación metatarsofarángica, un episodio unilateral en el conjunto del tarso, tofos, hiperuricemia, una radiografía con aumento de partes blandas unilateral a nivel articular, quistes subcorticales, cultivo de líquido negativo para artritis séptica. Y para que estos criterios sean positivos para gota, debemos tener más de 6 criterios y nos confirma la gota. Y dentro del tratamiento general para las artritis, vamos a tener que una de las principales medidas generales va a ser mantener inmovilizadas las articulaciones. También podemos aplicar frío local en las fases agudas, que es útil, y se va a utilizar principalmente los AINES en vía oral, en dosis plenas, para luego ir reduciéndolos, y todos los AINES van a ser eficaces en el tratamiento de artritis. El objetivo en el tratamiento de la gota, en primer lugar, consiste en tratar el episodio agudo y posteriormente en la prevención de nuevos episodios que se puedan presentar. La gota influye en los estilos de vida, por lo tanto es muy importante incidir en ellos y cambiar algunos o modificarlos. Se recomienda para el tratamiento de la gota también evitar el sobrepeso, evitar las dietas hipoproteicas, sobre todo consumo de carnes rojas o vísceras, y también se recomienda consumir mucho líquido. La gota aguda en general se puede tratar con una AINE a dosis máximas de inicio inmediato durante 1 a 2 semanas, y siempre que haya ausencia de contraindicaciones, y a esto siempre se le debe implementar por si acaso un gastroprotector. Los corticoides orales presentan una eficacia similar a los AINES y son útiles en pacientes con insuficiencia renal crónica o en los cuales esté contraindicado el uso de una AINE o la colchicina. Presentan baja incidencia de efectos adversos, utilizados en pautas cortas de 5 o 6 días. Para evitar la recurrencia hay que utilizar un tratamiento profiláctico, insistiendo al paciente en que tiene que usar medidas educacionales. No todos los pacientes de gota deben recibir tratamiento profiláctico, porque en muchas ocasiones los riesgos de dicho tratamiento superan los beneficios.
Las indicaciones para el tratamiento profiláctico es la existencia de más de 2 ataques de gota por año y la persistencia de tofos o cambios radiológicos. Ahora, para el tratamiento agudo de la gota se pueden utilizar los AINES o en caso de que sea muy grave corticoides. El ibuprofeno se utiliza en una dosis de 400 a 2000 miligramos día por vía oral. El naproxeno se utiliza en una dosis de 500 a 1000 miligramos por vía oral. El diclofenaco de 50 a 150 miligramos día. La colchicina se utiliza en una dosis de 1 miligramo como dosis inicial y 0.5 miligramos cada 2 horas, hasta conseguir una respuesta terapéutica o hasta que aparezcan los efectos secundarios, con lo cual hay que cortar el tratamiento. Y los corticoides se puede utilizar, por ejemplo, prednisona, de 30 a 35 miligramos días durante 5 días. De ahí, para la profilaxis, igual se pueden utilizar los AINES, igual el ibuprofeno en dosis de 400 a 800 miligramos durante 4 a 6 semanas, el naproxeno de 500 a 1000 miligramos día, igual durante 4 a 6 semanas, el diclofenaco, la misma dosis de 50 a 150 durante 4 a 6 semanas, y la colchicina de 0.5 a 1 miligramo día durante 3 a 6 meses. Para el tratamiento crónico se puede utilizar el allopurinol en dosis de 50 a 300 miligramos, la benzobromarona, que se puede utilizar de 50 a 200 miligramos, la sulfipridazona de 200 a 800 miligramos día en pacientes sobre todo con función renal normal, y el febuxostat, que se puede utilizar de 80 a 240 miligramos día por vía oral. Ahora bien, la colchicina es un antiinflamatorio hipoglucemiante que está indicado en el tratamiento para la gota. Actúa disminuyendo el flujo leucocitario e inhibiendo la fagocitosis de cristales de urato. Con ello se va a evitar la formación de ácido láctico, que se forme un pH ácido y la precipitación de nuevos cristales de urato. Lo malo de este medicamento es que tiene una dosis terapéutica y una dosis letal con una ventana muy corta. La colchicina puede, en casos de sobredosificación, la dosis puede ser entre 0.5 y 0.8 miligramos kilo y puede tardar horas de manifestarse. También no se puede administrar más de 2 miligramos en 24 horas. El tratamiento puede prolongarse hasta 4 días, pero el total de la dosis administrada no puede superar los 6 miligramos. Y algo que hay que considerar también es la función renal del paciente. La colchicina está totalmente contraindicada en pacientes con insuficiencia renal, o sea que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30 miligramos por mililitro. La colchicina también debe utilizarse con mayor precaución en pacientes ancianos o con insuficiencia renal y en tratamiento farmacológico con estatinas, ya que la combinación de estos dos fármacos puede causar rhabdomiólisis. Ahora, una vez que se ha concluido el tratamiento, tiene que haber un seguimiento. Para esto, el objetivo del seguimiento del paciente es que los niveles de ácido úrico en sangre tienen que ser menores a 6 miligramos por decilitro, y se recomienda que haya una revisión anual de los niveles de ácido úrico y de la función renal. También es necesario controlar los factores de riesgo cardiovasculares. La artritis séptica es la primera patología que vamos a tener que descartar debido a su gravedad. Suele existir un dolor intenso, la articulación va a tener tumefacción y va a estar caliente, se acompaña de una importante disminución de la movilidad, por lo cual el paciente a veces va a estar reacio hacia la exploración. El 80% de los casos de la artritis séptica se va a deber a una diseminación hematógena. Y aunque la infección también puede producirse por un mecanismo de contigüidad. Y la fiebre, tenemos que tomar en cuenta que la fiebre no va a estar presente en más o menos un 20% de los casos. Se considera uno de los factores de riesgo importantes para este tipo de patología un paciente que tenga diabetes, inmunocomprometidos e inmunodeficiencias. No debemos olvidar también que existe una gran prevalencia en niños que va a ser a partir de en un rango de 2 a 6 años,
va a estar más frecuente en hombres y afecta fundamentalmente a los miembros inferiores, especialmente la rodilla y la cadera. Vamos a tener una etiología específica enfocada hacia la edad que nos va a producir la artritis séptica. En el caso de los adultos que no tengan un contacto sexual de riesgo, el agente etiológico va a ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y las pseudomonas. Cuando tengamos un contacto sexual de riesgo, vamos a tener que pensar en un gonococo. También va a haber un mecanismo de inoculación directa que va a estar dado por el Staphylococcus epidermidis, también por el Staphylococcus aureus, las enterobacterias, y en inmunodeprimidos podríamos pensar en salmonella. Dentro del tratamiento de la artritis séptica tenemos que tomar en cuenta que la primera línea que vamos a seguir va a ser un tratamiento hospitalario, el cual va a incluir un drenaje y vamos a tener antibiótico terapia, pero de manera empírica. Como ya habíamos dicho, el agente etiológico principal va a ser el Staphylococcus aureus. Vamos a tener en cuenta que vamos a dar estos antibióticos por un máximo de 2 semanas por vía oral, y después vamos a reducir las dosis y vamos a dar por 4 semanas. Dentro de las indicaciones terapéuticas vamos a tener como primera línea el allopurinol, que se va a utilizar para reducir la concentración de urato en los líquidos corporales y en la orina. Está indicado en el caso también de la artritis gotosa, tofos cutáneos cuando exista una afectación renal y también con cálculos renales. También podríamos incluir dentro de estos cálculos el oxalato cálcico. El allopurinol va a pertenecer al grupo de los antigotosos. Va a tener su mecanismo de acción para disminuir el nivel de ácido úrico en plasma y en orina por medio de la inhibición de la xantinoxidasa. La xantinoxidasa va a ser la enzima que le permita la transformación de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico. Entonces, al cortar estas vías no nos va a producir el ácido úrico. También tenemos que tomar en cuenta que en algunos pacientes con hiperuricemia va a disminuir la formación del nodo de las purinas. El allopurinol va a absorberse vía oral en el sistema gastrointestinal superior, va a tener una sobrevida de 1 a 2 horas y se va a eliminar mayoritariamente por las heces un 20%. Entonces, en cuanto a la dosis y la forma de administración del allopurinol, esta se debe ajustar mediante el control de las concentraciones séricas de urato y los niveles urinarios de uratos y ácido úrico a intervalos adecuados. El allopurinol se puede administrar 1 vez al día después de las comidas, ya que es muy bien tolerado. Pero si la dosis excede los 300 miligramos y se manifiesta intolerancia gastrointestinal, puede ser adecuado repetir la dosis en varias tomas al día. En cuanto a los adultos, la dosis de administración está recomendado de 2 a 10 miligramos por kilo de peso al día. O también en alteraciones leves se puede utilizar dosis de 100 a 200 miligramos por día. En alteraciones moderadas se puede utilizar de 300 a 600 miligramos al día y en alteraciones graves de 700 a 900 miligramos al día. En cuanto a los niños menores de 15 años, es recomendable las dosis de 10 a 20 miligramos por kilo al día, o si no, dosis de 100 a 400 miligramos al día. Hay que tener cuidado en los niños cuando tienen procesos malignos, especialmente en la leucemia. El uso en ancianos. La dosis menor que puede producir una reducción satisfactoria de uratos, se debe prestar atención especial a la dosis de los casos de alteración de función renal, debido a que en una alteración de función renal hay una retención del fármaco o de sus metabolitos con la consiguiente prolongación de su semivida plasmática. Se debe iniciar el tratamiento con una dosis máxima de 100 miligramos al día e incrementar solo si la respuesta sérica o urinaria de los uratos no es satisfactoria. En insuficiencia renal grave puede ser aconsejable utilizar menos de 100 miligramos por día o usar dosis únicas de 100 miligramos a intervalos mayores de un día. No se deben establecer pautas posológicas basadas en el aclaramiento de la creatina, debido a que la imprecisión de los valores bajos del aclaramiento no nos dan unas buenas pautas para la administración.
Otro de los fármacos es el oxipurinol. Este tiene la misma función del allopurinol, inhibe la xantina oxidasa, pero es mucho menos potente. Su semivida plasmática va entre 13 y 30 horas en el hombre. Por lo tanto, con tan solo una dosis se puede tener un periodo de 24 horas de inhibición de la xantina. El oxipurinol se elimina inalterado por orina, pero presenta una prolongación de semivida de eliminación, ya que sufre de una reabsorción tubular. En cuanto al seguimiento de la artritis séptica, es importante seguirla posterior para evaluar las posibles secuelas. Hay que tratar de conservar la anatomía de la articulación y su función, evitando cortamientos y la inestabilidad articulares que puede esta producir. Yo apruebo este video.